tardes. Es un gran placer para mí estar aquí otra vez con ustedes y poder continuar esta cooperación, este intercambio entre nosotros en el análisis de los problemas de nuestro tiempo, que claro, tiene en esta crisis actual un elemento central, ¿no?, para la comprensión y como determinación incluso de la evolución de nuestras vidas. El debate sobre la crisis está muy marcado por un conjunto de elementos que tienen que ver con la historia del movimiento popular en general, y en formulaciones teóricas, intentos de explicación, históricos, etc. Pero como siempre en esas circunstancias hay un poco de peligro de que se abandone un poco el análisis efectivo para dar paso a ideales, objetivos que uno siente que puede fortalecerse durante esa crisis, por ejemplo, ¿no?, o al contrario, pueden debilitarse. Entonces, yo he buscado mantener muy fuertemente el aspecto analítico al lado del debate más amplio de ideas y de comprensión histórica, y también de cierta capacidad de prospectiva, de ver para dónde vamos, hacia dónde vamos, ¿no? Uno de los puntos que está, digamos, tal vez creando una cierta dificultad en la comprensión del proceso es la falta de una distinción clara entre el aspecto estructural de la crisis y el aspecto coyuntural. Lo que es estructura, evolución de una estructura del capitalismo que viene pasando por cambios muy significativos, y de otro lado la manifestación del movimiento del capitalismo en esta circunstancia específica en que tenemos elementos muy claros de recesión, con una fuerte participación inicial y continua, ¿sí?, del sector financiero, y también un tipo de intervención del Estado que no se había manifestado tan abiertamente. Además, este es uno de los problemas principales para mí, para la comprensión del proceso. Yo he escrito un libro sobre Del terror a la esperanza, auge y decadencia del neoliberalismo, que salió por Monte Ávila acá. Fue mención honrosa del último premio Pensamiento Crítico, ¿no? Yo insisto mucho en este libro que el proyecto neoliberal era absolutamente inviable, porque el neoliberalismo pretende restaurar una situación económica del siglo XVIII y parte del XIX, en la cual el Estado tenía un rol bastante importante, pero secundario en la acumulación de capital mismo. El Estado tenía un rol mucho más político, ¿no?, y un rol de garantizar el sistema, de hacer funcionar el sistema, ¿no? La participación del Estado en la economía hasta principios del siglo XX, si nosotros la medimos por la porcentaje del gasto público en relación al PBI, al PIB, al Producto Interno Bruto,
Esto en los años 1910 estaba cerca de, bueno, en algunos países como Alemania, Francia, como 10%, 12%, por ahí. Yo doy los datos exactos en el libro. Estados Unidos, por ejemplo, era 4% más o menos, la participación del gasto público en el PIB. Así que el Estado tenía un rol muy secundario en el proceso productivo, en la demanda, por ejemplo, ¿no? Que es un factor fundamental para el funcionamiento de una economía cualquiera, ¿no? Hoy día, bueno, sobre todo después de la Segunda Guerra hay un avance para cerca de 20% en las principales economías, y después de la Segunda Guerra Mundial ya pasamos a cerca de 50%, y en los años 80 ya estamos en algunos países, como Alemania, por ejemplo, en más de 60%, los países nórdicos. Es el momento de afirmación exactamente del pensamiento neoliberal. Restablecer un estado mínimo en una economía que cada vez más depende de la intervención estatal es una meta absurda, simplemente absurda, no tiene ninguna posibilidad de realizarse. Lo que pasa es que se disminuyen algunos gastos estatales, sobre todo en el sector social, que no son tan grandes así. Algunos sí son grandes, pero ahí hay resistencias muy fuertes, etc. Pero aumenta mucho la intervención del Estado, sobre todo para garantizar que el capital tenga un rol importante en la economía, en una situación que la década de 70 ya presentaba y la de 80 continúa, de alguna forma, continúa siendo un periodo en que hubo una caída muy fuerte de la tasa de ganancia, y la economía, el capitalismo se recupera no por el sector productivo y la tasa de ganancia, sino por el sector financiero y la tasa de interés. Y ese sector financiero tiene como principal fuente la deuda pública. El gran aumento de la deuda pública, sobre todo en la década de 80 y 90, es la base de la gran financiarización de la economía, de esta gran expansión del sector financiero en la economía capitalista mundial. En la década de 80 tenemos sobre todo las deudas del tercer mundo. Son deudas que se han hecho colosales a partir de un aumento de la tasa de interés mundial realmente colosal también. Una tasa de interés con la cual se tomaron estos préstamos estaba en torno de 3, 4% máximo. Y en la década de 80, por decisión unilateral y absolutamente política del Estado norteamericano, Gobierno Bolivariano.